Vamos a entrar en materia porque el tema la nueva serie que vamos a estar mirando es una serie que hemos estado hablando con los pastores y la teníamos desde hace varias series atrás ahí cocinando porque es algo que yo sé que nos va a servir. Así que mira a la persona que tienes allí al lado tuyo y dile, ¿estás listo para conocer más de Dios? Lo que hoy vamos a hablar y durante unos domingos es una pregunta que ha sido muy recurrente en nuestras vidas, porque leemos la Biblia, miramos ciertas reglas, mirando ciertas cosas. Así que yo quiero que tú le preguntes a la persona que tienes al lado, ¿ok? Entonces pregúntale, dile, ¿cuál es el día que debo venir a la iglesia? Vuelve y míralo y pregúntale, ¿es el sábado? ¿Es el domingo? ¿Por qué algunas iglesias celebran eso el sábado? ¿Por qué otras iglesias celebran el domingo? Es una pregunta válida que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Por qué tú y yo nos levantamos un domingo en la mañana y no un sábado como algunas otras personas lo hacen? Y yo quiero que hablemos ciertas cosas que sé que nos van a servir. Porque más allá de un día, nosotros podemos ver que Dios se mueve a través de simbolismos, de ejemplos. Él transmite ideas a través de acciones, como cuando tenemos una moraleja en una historia. ¿Cuántos aquí han escuchado, por ejemplo, la historia en mi país creo que era el niño mentiroso? Y el niño mentiroso iba y le decía a los pastores que estaban ahí, los pastores de oveja, y decía, el lobo, el lobo. Y los pastores salían y corrían y veían que no había nadie. Y él se reía. Y al otro día también iba y gritaba, el lobo, el lobo. Y así estuvo varios días. Hasta que un día el lobo apareció. Él gritó, el lobo, el lobo, el lobo. Y los pastores no le creyeron. Y a que no adivinan qué pasó. Ah, sí se sabe en la historia. Se comieron al niño. ¿Cuál es la moraleja? No vivas en el campo, ¿no es cierto? Todos entendemos claramente la moraleja de no seas mentiroso. No te sirve porque después de que dices tantas mentiras, cuando digas la verdad, nadie te va a creer. Dios utiliza conceptos de la misma manera. Están un poco escondidos en medio de la Biblia, un poco escondidos en medio de lo que nosotros vemos. Las personas que están por ejemplo, en la escuela bíblica, han tenido una ducha completa de simbolismos, porque no es casualidad. Mira a la persona que tienes allí al lado y dile, no es casualidad. Todos los colores, todos los artículos, todos los materiales que se usaron en el tabernáculo. Todos tienen un significado. No es que un día Moisés se levantó y dijo, uy, yo me voy a imaginar un candelabro de 6 espigas con una central y que va a ser toda de un solo material. O él no se imaginó un día, no, voy a cubrir el templo, el tabernáculo con una tela de color púrpura y una blanca y una carmesí. No fue que él se lo inventara, Dios se lo dijo por algo especial. Y creo que todos los que hemos visto en la escuela bíblica, estos simbolismos nos han empezado a aclarar algunas dudas que podíamos tener, porque en el Antiguo Testamento tú y yo descubrimos a Jesús. Mira a la persona que tienes al lado para que no se duerma y dile, en el Antiguo Testamento tú descubres a Jesús. Así que acompáñenme a un verso bíblico que me causó mucha curiosidad. Y es Jesús hablando con un poco de personas después de una conversación muy intrigada. Y esta conversación está en Marcos capítulo 2, verso 27. Y dice así la palabra del Señor. Dice, entonces Jesús les dijo, el sábado se hizo para satisfacer las necesidades de las personas y no que las personas satisfagan los requisitos
del sábado. En la versión que estamos ahí en pantalla dice: después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Por qué Jesús habla de esto? Porque desafortunadamente el hombre tiene, no quiero decir una virtud, pero tiene una costumbre muy mala. ¿Cuál es esa costumbre? Tomamos algo bueno y lo ponemos y lo convertimos ¿en qué? En algo malo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la idea del matrimonio, por ejemplo. La institución sagrada que hay entre un hombre y una mujer para procrear, pero también para satisfacerse mutuamente. Un concepto divino. El matrimonio es divino, es una idea divina. El hombre no se lo pudo haber imaginado. Pero ¿qué pasa con el matrimonio hoy en día? ¿Qué es lo que hace la sociedad? Ha destruido el concepto del matrimonio hasta tal punto que dice a los jovencitos y a las jovencitas: mira, tú ya no te necesitas casar. Solo vete a unir con tu pareja. Ve y vive con ella en unión libre. Conócela un tiempo, unos 2 años. Y mira cómo se desenvuelven las cosas. Y si funciona, no cambies, sigue así. Porque siempre dicen, cuando se casan, todo cambia. Qué horrible cómo hemos hecho esto. Otro concepto que el hombre ha cambiado. La sexualidad. Creo que no hay niños menores por acá, pero la sexualidad es un regalo de Dios. La sexualidad es algo que Dios nos dio al hombre y a la mujer para poderla disfrutar en el matrimonio. Y a que no adivinan qué ha hecho la sociedad. Tú ya no necesitas casarte. Tú prueba allí, prueba allá, prueba por el otro lado, a ver cómo te miran. Es más, hemos escuchado que dicen: es necesario que antes de que se casen, se prueben. Porque qué tal no les guste. No hagan match. Y estamos llevando la unión sagrada del matrimonio, el propósito eterno del matrimonio, a ver si yo tengo una buena experiencia sexual. Es lo que hace la sociedad. Otra cosa que hace la sociedad, por ejemplo, Dios nos dio nuestra individualidad. Mira a la persona que tienes al lado y dile: wow, ¿cómo de individual eres? Eres único. Tus risas, tus chistes, la manera en que miras, la manera en que te expresas, la manera en que hablas. Mira a la persona que tienes al lado y dile: eres único. Pero ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la sociedad? Ha llevado eso al extremo. Ya no hay límites. Si tú te sientes perro, sé perro. Si tú te sientes gato, sé gato. Si tú te sientes licuadora, sé licuadora. Si te quieres casar con un poste, cásate con un poste. Porque tú eres libre y eres único para hacer todas esas cosas. Y a que no adivinan qué pasó con el día del Señor. La misma situación. Dios entregó algo bueno con un significado muy profundo. ¿Y qué hizo el hombre? Lo dañó, lo corrompió, lo llenó de tantas reglas y tantas cargas que se convirtió en una carga pesada, difícil de llevar. Se convirtió en un rito donde no se podía esto, que se convirtió en algo imposible. Y muchas iglesias hoy pasan por la misma situación. Te dicen: ven a la iglesia, pero antes de venir tú tienes que cambiar esto, comportarte de esta manera, Si no, no vengas. Y entonces, ¿qué pasan las personas que están afuera? Pues no vienen. Porque nosotros les ponemos un montón de reglas. Algo que fue en primera instancia un regalo. Mira a la persona que tienes al lado y dile: la iglesia fue un regalo. No te lo eches a perder. Con todas las reglas y con todas las cosas que pasa. Ahora, ¿dónde se encuentra esta historia del día de reposo que se conoce como Sabbat? Y muchas personas han escuchado, por ejemplo, que
después de una carrera muy larga, algunos por lo general los profesores o en los artistas, dicen, me voy a tomar un año sabático. ¿Qué quiere decir? Que no voy a trabajar, voy a disfrutar, voy a hacer. El concepto está como medio bien, pero tenemos que tener mucho cuidado y vamos a empezar a entrañar lo que significa realmente el sábado. ¿Estás listo? Abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Yo lo tengo en una versión diferente, creo yo. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente y en la pantalla está en otra traducción, pero vamos a leer algunos versos de la siguiente manera. Dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Verso 9. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. ¿Cuántos días? 6, exacto. Verso 10. Pero el séptimo día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Verso 10. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ahora, en este verso bíblico nosotros vemos un mandato muy claro de que hay un día que no se debe hacer nada. Es un día que es para estar Dios, para consagrarte. Y dice, no pueden hacer tus hijos, no lo pueden hacer tus hijas, no lo pueden hacer tus trabajadores. Increíble, ¿no? Los negociantes dirían, o sea, que tengo que cerrar el sábado para dejar a mis empleados trabajar. Bueno, si queremos cumplir la ley, cumplámosla completa, ¿no? En este verso nosotros vemos que está incrustado en lo que conocemos como los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos encontramos cosas como no tendrás otros dioses, no harás imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, no tomaremos el nombre de Dios en vano, no mataremos, no robaremos. Y este verso está diciendo, y ten un día especial. Hay algunas personas que todavía continúan haciendo esto y no hay ningún problema. Porque lo importante no es el día. Mira a la persona que tienes al lado y dile, lo importante no es qué día. Lo importante es que haya un día. Y vamos a mirar, porque muchos dicen la primera mención del día de reposo, del día de descanso, del Sabbat, está en los 10 mandamientos. Pero no es así. Desde antes, Dios viene hablando sobre algo especial y quiero que empecemos a mirar un poco en profundidad desde dónde viene. Así que nos vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 2, verso 1 y del verso 1 al verso 3. Recordamos que Génesis, los primeros capítulos arranca con la creación. Dios crea los cielos, la tierra, Dios crea absolutamente todo lo que existe. Y en el capítulo 2, en el verso 1, dice la palabra del Señor, así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Verso 2, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra, la obra de la creación y descansó de todo su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Vemos varias cosas que están implícitas en este verso, pero que nos toca empezar a escudriñar. Eso es lo que significa escudriñar. Vamos a empezar a analizar, a profundizar en ese verso bíblico. Varias cosas que vemos acá. Dice que este relato es muy significativo porque encontramos la primera mención de una palabra muy importante. Y es la palabra santo. Mira a la persona que tienes al lado y dile, santo. Tú eres santo. ¿Cuántos lo creemos? Bueno, pero Dios ahora está diciendo que Él
santificó un día. ¿Qué quiere decir que santificó un día? La palabra santo proviene de una palabra en hebreo que es kadosh. Y esta palabra lo que significa es separado y distinto para un propósito especial. Muchos dicen, pues en vez de colocarle santo hubiesen escrito todo eso. Pero Dios utiliza con mucho cuidado sus palabras. Así que Dios dice, este día va a tener un significado especial. Va a ser apartado y diferente de todo el resto de los días. Imagínate, no fue el día en que Dios creó los animales. No fue el día en que Dios creó las estrellas y las luminares de los cielos. No fue el día en que Dios creó al hombre que santificó. ¿Qué día fue el que lo colocó diferente, lo apartó y le colocó un propósito especial? El séptimo día. El séptimo día Dios dijo, este día va a ser santo, va a ser separado. Si lo colocáramos de otra manera, Dios dijo, de los primeros 6 días vamos a estar normales. Es normal. Tanto la creación de las estrellas como la creación del hombre, los días son normales. Pero el último día lo elevó a un estatus diferente. Mi pregunta es, ¿por qué lo elevó a un estatus diferente? ¿Qué de especial pasó en el día séptimo que no pasó en los otros días? 3 cosas. La primera cosa, la creación había sido terminada. La creación fue completada y esto se convirtió en una señal de la perfección porque no faltaba nada en medio de la creación. Y es gracioso pensar eso porque cuando tú miras tu vida, tú y yo, creo yo, me arriesgo a decir, somos un proyecto interminable. Todos los días que yo me levanto y me miro al espejo y digo, Dios, tú me has dado todas estas cosas buenas, pero miren estas cosas malas también que hay acá, que yo tengo que cambiar y que yo tengo que mirar y que yo tengo que mejorar. Y tú y yo tenemos que reinventarnos constantemente, porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Morimos. ¿Qué pasa si un negocio no se reinventa? Se muere, se acaba. ¿Qué pasa si un matrimonio no se reinventa? Se muere. ¿Qué pasa si un padre o una madre no se reinventa en la relación que tiene con sus hijos? Se muere. Pero Dios llega al séptimo día y ¿qué dice? Todo fue hecho. ¡Wow! ¿Puedes tú enumerar una sola cosa que hayas terminado por completo y que nunca más vayas a tener que intervenir porque ha sido todo creado? No hay ningún concepto, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna idea que a Dios le haya faltado cuando creó la creación. Eso es increíble. Dios terminó. Yo sé que acá yo podría dar muchos ejemplos. Todos llegamos a nuestra casa y lo primero que vemos son ¿qué? Proyectos. Tengo que arreglar el baño, tengo que cambiar el toilet, tengo que pintar, tengo que colocar cupcake, tengo que cambiar la cocina. Y vemos siempre en televisión esas mansiones y esas casas donde dice, aquí no se tiene que hacer nada. Te aseguro que si tú llegas allá, lo primero que vas a decir, ay, ese color de esa pared no me gusta. Algo hay que cambiarla. Pero con Dios fue diferente. No faltó nada. Eso es algo que yo digo, wow, es un concepto que no lo entiendo en su totalidad. Segunda razón por la cual el séptimo día es diferente. Dios descansó. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿Dios descansa? Ahora, cuando yo te pregunto, ¿tú por qué descansas? ¿Cuál sería la respuesta que tú me das? Si me preguntan a mí, yo digo, porque mi hijo no me ha dejado dormir lo suficiente. Mi hijo no me ha dejado dormir las 8 horas que yo solía dormir. Y entonces estoy cansado y necesito descansar. ¿Por qué tú duermes en las noches?
porque estamos cansados de trabajar. Salimos de nuestra casa temprano a hacer todas nuestras labores, trabajamos, vamos a la escuela, llegamos a la casa, tenemos que alistar todo lo que está en la casa. Y cuando terminamos decimos, ay, 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 la espalda, me quiero acostar un ratico, y nos acostamos y al otro día nos levantamos y el dolor sigue exactamente donde lo dejamos, porque sentimos que no descansamos. Pero Dios no descansó por eso. Acompáñame a Isaías, vamos a leer algunos versos. Dice Isaías capítulo 40, verso 28. Arranca con una pregunta. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Le está preguntando el escritor a ustedes. ¿Acaso ustedes no han oído? ¿Acaso ustedes no han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Tu Dios y mi Dios no se cansa. Él no pierde energía cuando está actuando, cuando está haciendo. Cuando Él creó los cielos y la tierra, no perdió energía, no perdió capacidad intelectual, no que perdió capacidad mental. Él no pierde absolutamente todo, no, Él no pierde nada. Pero sin embargo dice que Él tomó un espacio y se quedó quieto. Y descansó. Salmo 121, versos 3 y 4 dice, Él no permitirá que tropieces. ¿Por qué va a pasar esto? Porque dice, Él que te cuida no dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Dios, vuelvo y repito, no descansó porque estaba cansado. Descansó porque todo lo que tenía que haber hecho fue completamente terminado. Y por unos instantes en toda la creación, Dios no hizo nada. El hombre no había caído. El pecado estaba ahí, pero el hombre estaba en su estado puro. Y entonces Dios descansó. ¿En qué día? En el séptimo día. Dice Génesis, capítulo 1, verso 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era, ¿cómo era lo que Él había hecho? Bueno, y pasó la tarde y la mañana, así se cumplió el sexto día. Dios descansó porque miró a su creación y dijo, esto es bueno, esto me gusta, esto fue lo que yo diseñé y creé. Y pasa al siguiente día, el séptimo, y descansa. Esto me parece increíble porque tú y yo debemos entender que después de la caída del hombre, la tierra y la humanidad entra en un proceso de desorden. La primera ley de la termodinámica dice que todo tiende ¿al qué? Al caos, al desorden. Esa es la primera ley de Newton. Y entonces tú lo puedes experimentar en tu casa. Tú arreglas tu cama en la mañana, sales, vas al baño y te devuelves y ya tu cama está desorganizada, ya tiene arrugas, ya el zapato no está donde debe estar. Porque toda la tierra está atada a ese proceso de caos. Tanto así que en Hebreos después nosotros vemos que dice que Dios tiene que contener a toda la creación para que no se salga de donde está en este momento. Él mantiene y sostiene toda la creación. Eso es lo que pasa. Pero en este día, Dios descansa. Y la última razón, Él decide convertir ese día en un memorial. Un día donde yo lo voy a recordar como algo especial. Porque todo fue hecho, porque no tengo que hacer nada más. Así que yo voy a exaltar
este día por encima de todos los demás días. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el Génesis y desde la creación de la humanidad, 7 días, cada 7 días hay un recordatorio muy especial, amada iglesia. ¿Cuál es? Que Dios creó los cielos y la tierra en perfección. Cada 7 días es un recordatorio de que en 6 días Dios creó todo lo que ves. Lo visible, lo invisible, y el 7º día es el recordatorio de que tenemos un Dios que descansó porque es poderoso, porque es grande. Y ahora este concepto de 7 días es increíblemente poderoso porque todas las culturas en este momento, ¿cómo se rigen? ¿Por un calendario de cuántos días? ¿Por qué no de 10? Sería más fácil, yo cuento más rápido de 10 en 10. Yo no sé quién puede contar aquí rápidamente de 7 en 7. Pero si a mí me pusieran a colocar el calendario en el cual yo voy a vivir, yo diría 10 porque 10 es mucho más fácil. Es más, hasta 5. Porque 5 todavía lo puedo hacer rápido. Pero 7... Y todas las culturas de una manera inexplicable se adaptaron a esta máquina que se llama 7 días. Desde ahí nosotros vemos que Dios está incrustando algo en el corazón de toda la humanidad, que inclusive ni siquiera la humanidad se da cuenta. Cada 7 días pasa eso, cada 7 días es un recordatorio. Ahora, en estos primeros días, cuando Dios dice que Él santifica, pone diferente, eleva el 7º día, no hay ningún mandato para el hombre, ni se menciona al hombre. No le dice, tú vas a tener que hacer esto, tú vas a tener que hacer lo otro, tú vas a hacer aquello. El 7º día era ¿para quién? Según lo que acabamos de leer. Para Dios. Dios decidió institucionalizar un día para que toda la creación fuese regida por ese nivel, por ese mismo ciclo. 6 días y 1 de descanso. 6 días y 1 de descanso. Y déjame decirte que pasaron cientos de años donde los patriarcas vivieron y murieron. Pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, pasó José, y ninguno de ellos nunca tuvieron algo que ver con el día de reposo. Ese ciclo que estaba escrito desde el principio, porque por eso arranqué diciendo que a Dios le gustan los simbolismos. No es una coincidencia que Dios haya utilizado los 7 días acá, porque después los vuelve a utilizar ¿en dónde? Abre tu Biblia para que veas que esto es verdad. Éxodo capítulo 16, verso 20, 22 al 28. Nos encontramos en un momento donde los israelitas salen de Egipto después de 400 y tantos años de cautiverio, donde ellos entendían el reloj interno de que hay que trabajar y hay que descansar, trabajar y descansar. Pero ¿qué eran los israelitas en Egipto? Esclavos. Pregunta a la persona que tienes al lado y dile, ¿un esclavo puede descansar? ¿Un esclavo tiene derechos? Y nos encontramos con esta historia. Dios saca de una manera poderosa a Israel y lo lleva al desierto. Y dice así, verso 22, el 6º día los israelitas recogieron el doble de lo habitual, 2 gomeres por persona en lugar de 1, y los líderes de la comunidad informaron a Moisés. Entonces Moisés explicó que el Señor había dicho, mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado para el Señor. Horneen y hiervan todo lo que quieran hoy y guarden lo que sobre para mañana. Verso 24. Y el día siguiente la comida sobrante estaba fresca y buena, sin gusanos ni mal olor. Moisés les dijo, cómanselo hoy, porque es el día de descanso, un día sagrado para el Señor. Hoy no encontrarán maná en el suelo. Durante 6 días podrán recogerlo, pero el 7º día es el día de descanso y ese día no habrá maná. ¿El 7º día no habrá qué?
no habrá maná. Sin embargo, algunos del pueblo salieron el séptimo día a buscar maná, pero no encontraron nada. Verso 28, miren lo que dice. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Cuál era la instrucción, iglesia? Descansar. No van a ir a coger maná. ¿Cuál era lo que estaba pasando ahí? El pueblo sale y entonces Dios todas las mañanas traía maná. ¿Qué es maná? No sabemos. Literalmente maná significa ¿qué es eso? Entonces todas las mañanas cuando los israelitas se levantaban, veían la tierra llena de maná y lo podían comer. Pero Dios les dijo: solo cojan lo del día. ¿Y qué pasaba si el pueblo cogía para 2 días? Lo del otro día se echaba a perder. Se llenaba de gusanos y olía mal. Y entonces el pueblo tenía que salir ¿cuántos días a recoger maná? 6 días. ¿Y qué tenía que hacer el sexto día? Recoger 2 veces. O sea, recoger una doble porción y cocinar esa doble porción, porque esa iba a ser para para el sexto día y para el séptimo día, ¿no es cierto? Y dice que muchos salieron a recoger al séptimo día. ¿Por qué? Ahora me parece gracioso, porque ¿quiénes eran los israelitas? ¿Qué habían sido? ¿Y cuál era el mandato que Dios les había dado? ¿No les parece irónico que Dios le diga a un esclavo: tu obligación es descansar? Y Dios hoy te está diciendo: tu obligación hoy es descansar. Pastor, pero tengo que trabajar. Pastor, pero es que el domingo es el mejor día. Pastor, pero es que si yo no corro no me alcanza. Pastor, pero es que si yo no hago, no. Ok, Dios le dijo a los esclavos que salían de Egipto: descansen. Yo no sé por qué a ninguno de ellos se les iluminó el cerebro cuando dijeron: oye, venimos por generaciones sin descansar. Venimos por generaciones y generaciones donde el dueño, el capataz o el que fuese se levantaba y decía: a ustedes a trabajar. No me importa lo que estén haciendo, no me importa lo que esté ocurriendo, a trabajar. Y Dios les dice hoy: no. 6 días van a trabajar y uno va a ser sagrado, va a ser santo, va a ser diferente, va a ser elevado por encima de todos los demás. Mira ahora Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque es una señal de pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Esto servirá para recordarles que yo soy el Señor, quien los hace santos. Tienen que guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo deshonre será ¿cómo? Será cualquiera que lo deshonre, ¿qué va a pasar? Será ejecutado. No tengamos, es lo que dice la Biblia. Será ejecutado. Quien trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer todo su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de descanso será ejecutado. Los israelitas deberán guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Esta es una obligación de pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el séptimo día dejó de trabajar. ¿Y qué hizo? ¿Sí vieron cómo él toma un concepto que arrojó en Génesis y se lo puso allí a los israelitas? Y les dije: si yo lo hice en 6 días y pude descansar en el séptimo, ¿por qué usted no puede? Si yo hice los cielos y la tierra, si yo creé todo lo que tú ves, ¿no soy suficientemente Dios para proveerte un día en donde no trabajes? Y a Dios le gustan los símbolos.
arranca el diluvio. Noé y su familia están en el barco por muchos días y después que llegan a tierra seca, ¿cuál es el símbolo que Dios utiliza con Noé? Un arco iris. Y dijo, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera. Y el arco iris será la señal. ¿Y qué hizo el hombre con el arco iris? Lo destruyó, pero eso es otra cosa. Después llega Abraham y le dice a Abraham, yo quiero tener una relación especial contigo. ¿Y cuál es la señal que yo te voy a colocar a ti? Tú y todos los hombres de tu casa se van a tener que circuncidar. Y esa será nuestra relación. Después llega el pueblo de Israel, después de estar en esclavitud por muchos años, sale a la libertad después de ser esclavos y le dice, ¿cuál va a ser nuestro símbolo de que tenemos una relación tú y yo? Que un día va a ser diferente. Un día va a ser mío. Porque en este punto nos empezamos a dar cuenta de que ya no es solo un día de descansar. Es un día para consagrarlo, para santificarlo. ¿Qué es lo que significa santificación? Santidad, iglesia. Separación, diferente, para un propósito. Así que hay un día que tiene que tener un propósito diferente. ¿Cuál es el propósito de todos los lunes? Trabajar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de todos los martes? Trabajar. ¿Cuál es el propósito de todos los miércoles, jueves, viernes? Y entonces, ¿cuál es el día o el que tú estás escogiendo con un propósito diferente? No me contestes a mí, contéstate tú. Y empezamos nosotros a decir, pero Señor, bueno, ok, voy a descansar, no me opongo a descansar. Pero consagrarlo, hacerlo diferente porque voy a estar contigo, ahí voy a estar como que va a ser difícil la cosa. Dios dijo, guarden el día de descanso porque es para mí. ¿Cómo lo hacían en ese momento? No haciendo nada. Eso no quiere decir que no habían trabajos en el día de descanso. ¿Saben por qué? Porque existía todavía un tabernáculo después que Dios le dijo a Moisés, y a que no adivinan quiénes seguían trabajando el día de reposo. Los sacerdotes y los levitas. Y el pueblo seguía yendo a llevar sus ofrendas y sus sacrificios al templo. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas en el día que no se podía hacer nada? Trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Es trabajar o en lo que se trabaja? Porque en el día de descanso, según lo que yo estoy viendo y entendiendo, el problema no es trabajar. El problema es en lo que se está trabajando. ¿Qué propósito es el que tú estás teniendo con el trabajo que estás realizando en el día que has separado para el Señor? Llega tiempo después, porque esta situación sigue. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Vamos a hacer otra. 40 años estuvieron en el desierto. Y nos estrellamos contra el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la hoja de copia que uno hace, es el ChatGPT de la época, donde dame un resumen de los últimos 39 años que han ocurrido, porque toda la generación que salió de Egipto ya había muerto. Y entonces ChatGPT de la época se convirtió en Deuteronomio y miren lo que les dice en Deuteronomios capítulo 5, versos 12 al 15. Y presten mucha atención a las palabras que dice acá. Dice en mi versión, observa el día de descanso al mantenerlo como. ¿Qué es santo, iglesia?
diferente, apartado, con un propósito especial, tal como lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día nadie en tu casa hará ningún trabajo. Esto se aplica a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus bueyes, a tus burros, a todos tus animales. Y también incluye a todos los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus siervos y tus siervas deberán descansar, al igual que tú. Recuerda que tú también fuiste, ¿qué? Esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran poder y con brazo fuerte. Por eso el Señor tu Dios te ordenó que ¿qué hagas? Que observes el día de descanso. Ahora, la versión que yo encuentro acá tiene una palabra que me gusta mucho. Observar. ¿Qué significa observar el día de descanso? La mejor idea que yo tengo con esto es: ¿a cuánto les gusta el día de su cumpleaños? Levante la mano. A mí me gusta el día de mi cumpleaños. Y desde los meses anteriores yo estoy planeando mi cumpleaños. Desde los meses anteriores estoy diciendo: este día yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Ahora, ¿a cuántos de los que están acá les gusta el Día de Acción de Gracias? ¿Cuántos ya saben en dónde van a cenar? ¿Cuántos ya saben cuál va a ser el menú que quieren? ¿A cuántos les gusta el día de Navidad? ¿Cuántos ya tienen los regalos que van a dar ese día? ¿Cuántos les gusta el día de Año Nuevo? ¿Cuántos ya tienen el outfit nuevo para ese día? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con las fiestas especiales? Las observamos, las planeamos, las tenemos presentes porque son ocasiones especiales. ¿Navidad es como cualquier día del año? ¿Por qué? Porque es un holiday, es un día santo. Mi pregunta es: el día del Señor, ¿por qué tiene que ser exactamente igual que todos los días? Entonces, si eso es de esa manera, hay algo que está mal. Hay algo que nosotros estamos haciendo que no es correcto con el día del Señor. Hay un día que la rutina se debe romper. Mira a la persona que tienes al lado, porque ya me quedé sin tiempo. Y dile: hay un día que la rutina se rompe. Y hay un día que tú escoges para elevarlo y ponerlo en un estante diferente y decir: este es el día donde yo me voy a deleitar, donde yo me voy a gozar en que Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Ese día yo voy a cogerlo para decir: Señor, yo voy a descansar y me voy a consagrar contigo. ¿Se parece a tu día del Señor? O les voy a contar cómo es el mío. Me levanto tarde, empiezo a correr, no sé qué ponerme, me pongo lo primero que encuentro en el armario, salgo sin desayunar, llego acá a preparar todo lo que tengo que preparar y trato de gozarme lo que más puedo gozarme. Pero si ustedes me preguntan qué voy a hacer el Día de Acción de Gracias, ya está cronometrado. Y entonces Dios me habla a mí, me dice: no estás llevando el día del Señor de la manera que el Señor quiere. Mira a la persona que tienes allá al lado y dile: ¿estás llevando tú el Sabbat? ¿Estás llevando tú el día del Señor de la manera que fue establecido? 3 propósitos rápidamente que yo encuentro en el día del Señor. Tú y yo, cada día del Señor, lo reconocemos como nuestro Creador. Y reconocemos que un día volveremos a estar en ese paraíso que Él creó, como lo hizo el hombre con Adán. 2, es un día donde yo me separo y me santifico para tener una comunión especial con Dios. Es un día que yo planeo, no es un día que me coge de sorpresa. Es un día que yo decido, no que me toca.
Y es un día donde mi obediencia y mi fe salen a flor de piel. Es un día donde estoy obedeciendo porque estoy llegando a la casa del Señor. Y fe porque estoy dejando de hacer otras cosas que posiblemente yo podía hacer para arreglar mi vida, para arreglar mi familia. Hay personas que deciden, yo voy a salir con mi hijo más bien porque yo quiero arreglar mi relación con mi hijo. Así que el día del Señor pasa a un segundo plano. Y lo que nosotros deberíamos hacer es coger a nuestra familia, nuestro hijo, nuestra hija, hasta nuestras mascotas y decirles: este día es especial. ¿El domingo es especial para ti? ¿El domingo estás cantando y gozándote en el Señor todo el día? O como algunos decimos, el domingo hasta las 12 es del Señor. Y solo quiero terminar con un versículo que a mí me dio duro. Y espero que Dios también les dé duro con este versículo. Isaías 58. Verso 13 y 14. Dice: guarda el día de descanso y no lo aproveches para tus propios intereses. En ese día disfruta del día de descanso y habla del día con delicia como el día santo del Señor. Honra el día de descanso en todo lo que hagas ese día y no sigas tus propios deseos ni hables palabras inútiles. Entonces el Señor será tu delicia. Yo te daré gran honor y te haré gozar de la herencia que prometí a tu antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Cuando yo leía esto, me pegaba muy fuerte porque dice ahí: no aproveches el día del Señor para tus propios intereses. Y entonces empezaba la dualidad en mi mente. O sea que si, pastor, yo planeo una salida después del culto para comer con mi familia, ¿estoy haciendo algo mal? Pastor, si yo quiero ir al cine después de la iglesia, ¿estoy haciendo algo mal? Pastor, si yo voy a poner a limpiar mi casa a toda mi familia después de la iglesia, pastor, ¿estoy haciendo algo mal? La respuesta está ahí. Todo lo que tú haces en ese día es diferente, no porque sea una acción diferente, es porque lo estás haciendo para quién. Así que cuando tú estés arreglando la casa y estés limpiando y estés mapeando y estés barriendo, tú estás recordando con cada barrida: ¿quién te dio eso? Dios. Cuando vas al restaurante y te sientas con toda tu familia a comer y horas antes de comer, ¿qué es lo que estás recordando? Él es mi proveedor, yo no soy el que estoy pagando esto. Cuando voy al cine a mirar la película, le estoy diciendo: Señor, ¿qué película te honra? Estaría difícil la cosa ahí, pero ¿qué película no va en contra de mis principios? O mejor aún, ¿qué película no va en contra de tu santidad? Y entonces tengo que decirle: uy, esta serie no me bendice porque va en contra de todo lo que Dios representa. Eso es cambiar los intereses, porque tú ya no estás pensando en qué mejor restaurante vas a ir. Tú no estás pensando en cuál va a ser el plato que te vas a comer. Tú vas a estar pensando en: cuando me siente en este lugar donde me siente, es porque Dios ha sido misericordioso y porque yo puedo deleitarme en todo lo que tengo, porque un día fui esclavo y hoy soy libre. Y esto no es porque yo me lo gané. ¿Es por quién? Amor de Dios. Mis amados, colorín colorado, hasta el momento vamos con la primera enseñanza. Porque mira a la persona que tienes al lado y dile: pero al fin, ¿qué, pastor? ¿Es el sábado o el domingo? Déjame recordarte que el séptimo día siempre nos va a apuntar a que tenemos un Dios creador y que hay que hacer las cosas diferentes.
Y ya hablaremos en las próximas predicaciones sobre los otros días. Amén. Cierra tus ojitos, mi amada familia. Yo sé que me demoré un poquito más.